Nuestra vida espiritual con los animales. El pavo real. Griegos antiguos, sagrado para Hera. Animal sagrado para China, Asia, símbolo de lo divino. Dicen que tengo plumas de ángel, el tono del diablo y el andar de un ladrón. Pero soy más famoso por mi atractivo físico y majestuosidad. En la mayoría de los países he pasado a ser un accesorio fuera de lo común en mansiones suntuosas. Los jardines extensos sirven de escenario para que mis polluelos exhiban sus hermosas colas. No soy de esta región, pero vivo aquí desde hace 6 siglos. La historia de mi grandeza se remonta a diferentes épocas, y a lo largo de todas ellas se me ha vinculado con reyes y dioses. En Persia, hubo un tiempo en que los monarcas gobernaban desde un trono bautizado en mi honor. Para los griegos más antiguos, yo era sagrado para Hera, la diosa de los cielos, que cargó el cuerpo del gigante Argos e hizo que sus 100 ojos fuesen preservados para siempre en la cripta celestial que es mi cola. También en China fui sagrado en algún momento. Los reyes Ming utilizaban mi esplendoroso plumaje como símbolo de su origen divino. Se dice que la belleza excepcional de mi cola dota de buena suerte y éxito a todo aquel que tenga la suerte de verla. Bailar siguiendo mis pasos confiere esas virtudes a quienes observan. Incluso hoy en día mis plumas, ícono de lo divino, se usan en toda Asia, colocadas en el exterior para proteger las casas de los espíritus de la maldad. Pero es en la India, donde represento a la nación, donde mi poder supremo aún existe. Aquí me veneran como la montura de Kartikeya, el dios de la guerra. En sánscrito, mi nombre, Maurya, quiere decir asesino de serpientes. Quizás sea por esto que mi nidada se pueda colocar entre un montón de aldeas. No solo soy capaz de aniquilar las serpientes, también se cree que al quemar mis plumas se sana la mordida de una serpiente. Hay quienes piensan incluso que tengo la potestad de hacer que un hombre luzca atractivo a los ojos de una espectadora. El Karma Sutra afirma que si uno de mis huesos se reviste de oro y se anuda en la mano derecha, la persona que lo lleve adquirirá mi belleza. Otros piensan que mi graznido triste es signo de amantes apartados. Se dice por ahí que si mi pareja llegara a fallecer, yo moriría de tristeza. De manera que mi danza pudiera no ser una expresión de vanidad, sino más bien una de pasión.
Aunque la función musical es pública, el apareamiento es privado. Según cuentan las leyendas indias, la pava real se fertiliza al tomar las lágrimas de la cara del macho. Aquí también se narra una historia distinta acerca de las colas. Los hindúes hablan de una época, hace muchísimos años, en la que todos mis antepasados eran aves muy sencillas. Entonces un día, una de ellas utilizó su insulsa cola marrón para proteger a Indra, la diosa de la lluvia, del perverso rey Ravana. Para honrar su coraje, Indra la transformó en el ave más hermosa de la tierra y la encargó de anunciarle cuando una tormenta se avecinaba. Incluso hoy en día, se cree que cuando mis polluelos empiezan a aparearse, se percibe un cambio en el aire. Mi baile elegante predice la llegada de las lluvias. Cuando las nubes de tormenta se concentran, mi bailoteo alcanza un punto de emoción extrema, un claro indicio de que una nueva vida está por comenzar. La llegada del vendaval es un acontecimiento importante en esta tierra árida y famélica. Así como las lluvias marcan el cambio de estación, la caída de mis plumas representa el renacimiento y la regeneración. He pasado a ser un símbolo poderoso de fertilidad y renacimiento. Cada año en el Festival de Dandari, los nativos de la India Central marcan un cortejo con mi figura. Dandari se celebra desde tiempos inmemoriales y los nativos piensan que sin él, la anarquía se adueñaría de sus hogares. ¿Recuerdan la vez en que el dios de la creación y la danza dio a su nieta Yedma en matrimonio a uno de sus antepasados, para así forjar un acuerdo entre los dioses y los humanos? Pero Yedma necesitaba seguridad. Los Gusars, que son los que visten mi hermosa corona de plumas, se convirtieron en sus guardianes. Extendiendo cenizas por todo el cuerpo, adoptan la forma del dios de la creación y danzan para cumplir con su deber sagrado. Su misión es cuidar a los Puriks, jóvenes vestidos de mujer para representar a Yedma. Caminando de una aldea a otra, cual marcha nupcial, reconstruyen el recorrido realizado por Yedma. Los Puriks representan a las novias y se ofrecen como obsequios a otras aldeas. Dado que mis plumas sirven de protección contra el mal, los Gusarks, que lucen sendas coronas de pavo real, son enviados para defender a los Puriks de los demonios de la naturaleza. Nuestra vida espiritual con los animales. La serpiente.
símbolo de la primavera que se avecina y la renovación de vida. Animal sagrado para los egipcios en el lejano oriente. Santos cristianos, la encarnación del mal. Salgo de la oscuridad a la luz. Soy un ícono de la inminente primavera y la restauración de la vida. Así me honran en el mundo entero. Para los habitantes de las tierras áridas, soy un buen augurio, una fuerza revitalizadora. Como la gran serpiente arcoíris, los aborígenes me consideraban el espíritu más dominante en el mundo animal. Antes el tiempo del sueño, que fue su periodo de génesis, llevaba la tierra en mi vientre. Mientras surcaba el paisaje, los ríos emergieron en mi estela. Escupí cañones, rocas y acantilados. El planeta adquirió otra forma. Ahora me refugio en piscinas al pie de cascadas. Y durante la estación de los monzones, asciendo a los cielos para que la lluvia baje a la tierra. La tierra y el agua son mis moradas, y mi emblemática fertilidad se deriva de su fortaleza interna. El antiguo imperio minoico se construyó en base a la agricultura. Veneraban a la gran diosa de la tierra para garantizar riquezas duraderas. Era mucho más poderosa como la diosa de las serpientes. Cuando se enfadaba, provocaba chubascos y devastación. Cuando estaba calmada, concedía nueva vida. Esta es la ironía de mi existencia, porque así como doy vida, también tengo la potestad de arrebatarla. La capacidad para tragar huevos enteros me ha conferido la imagen de ser excepcionalmente dominante. Para los egipcios, yo era Apep, la serpiente gigantesca que simboliza las fuerzas del mal y la oscuridad. Cada noche emprendía la guerra sobre Ra, el dios del sol. El sol ascendió de nuevo al firmamento solo después de derrotarme. Y un eclipse lunar pudiera ilustrarse como una serpiente celeste que se traga a la luna. Para los residentes de Camboya, esta convicción es tan fuerte que advierten del peligro a la luna que se está ocultando. Rahu, la serpiente agresiva, debe ser alejada. En la antigüedad, los humanos me consideraban más que un simple mensajero de la muerte. Me veían como un símbolo de la fuerza sublime de la propia naturaleza. Los antiguos descubrieron mis pieles anteriores y entonces repararon en las capas nuevas y aspecto brillante de una serpiente que recién ha mudado de piel. No cabe duda de que reencarné. Como guardián del misterio de la eternidad, pasé a ser el protector del conocimiento y la inteligencia, y un escudo contra las almas diabólicas. Soy sagrada en el lejano oriente. Hay santuarios y efigies dedicados a mí por todas partes, y los devotos me consideran un símbolo de la buena suerte.
Cuando los monarcas fallecen, cuentan conmigo, la serpiente Naga, para que transporte sus espíritus al cielo. Mi cola es sostenida por quienes desean ardientemente acelerar el viaje del difunto espíritu hacia el cielo.